Dialoguemos en Abriendo Sendas. Abriendo Sendas. Bueno, mi nombre es Paulina Cueva Cruz, la primera capitana de la PG Zona Villamonte. Bueno, estamos aquí nosotros con las hermanas del pueblo guaraní, y en especial de la parte de las artesanas, ¿no? En tejido. Y realmente lo que queremos es fortalecer el tema del aprendizaje, el tema del tejido, y lo que queremos también es que nuestro trabajo poderles ayudar y fortalecer y buscar el tema del mercado, ¿no? Tener un punto específico, ¿no? Para poder que las hermanas vendan su tejido con este apoyo que nosotros vamos a percibir, ¿no? De que hemos empezado, estamos dando el inicio, y la verdad de lo que queremos es de que las hermanas, cada una, den sus versiones de las necesidades que ellos tienen y cuál es el motivo que les llega a llevar a esta capacitación que ellos están percibiendo dentro de la capitanía, ¿no? Como APG Zona Villamonte. También estoy haciendo un portacelular. Para mí es muy importante, porque así para poder generar un ingreso para nuestra familia. ¿Se venden las artesanías? Sí, sí se venden cuando vienen así, salimos a la feria, entonces, aunque no mucho, pero se vende. El cara pepo significa, ¿no?, en guaraní, que es la ala del ave, que en guaraní le dicen el ave cara, y pepo es la ala, digamos. Yo me siento muy contenta con estos talleres y aprender mucho más de lo que estoy aprendiendo. Mi nombre es Marlene Guerrero y vengo de la comunidad de Caigua. Marlene, ¿qué está haciendo ahorita? Yo estoy haciendo la cadeneta. Ya hice ya el urdido, la cadeneta, otros le hice el ombligo. Algunos, la cadeneta es para empezar a tejer, otros también para empezar a dibujar. Y ahí es donde distingue todos los hilos. Mediante el tejido estamos rescatando nuestra cultura, ¿no? Porque el tejido es la cultura guaraní. Y eso es lo que estamos tratando de rescatar. Mayormente hay un problema en el tema del precio, que uno puede poner el precio del hilo, la mano de obra, y nos sale bastante elevado. Y casi la gente no lo paga. Y hay algunas personas que sí lo valoran y sí pagan el precio que pedimos. Y algunos tenemos que rebajar y casi no nos sale. Bueno, mi nombre es Giovanna Cueva. Yo soy de aquí de la comunidad de Chimeo, ¿no? Una comunidad. Ahorita lo que yo estoy haciendo es el tejido isoseño, ¿no? Estoy aprendiendo más que todo recién, ¿no? Porque, o sea, yo ya sabía la base, sino que ahora estoy aprendiendo a hacer con diseño. Ahorita estoy haciendo el diseño que es el cara. Es muy importante, ¿no? Porque para rescatar la cultura más que todo, ¿no? ¿Qué problema usted identifica al momento de querer vender las artesanías? Más que todo el precio, porque hay mucho tanto. Eso sería muy importante, porque a veces uno se sacrifica trabajando, hacer, y es muy bajo el precio, hay veces que quieren pagar, ¿no? ¿Cómo se siente con estos espacios de fortalecimiento? Muy importante para mí, porque es de mucho apoyo. Aquí compartiendo los conocimientos que nosotros sabemos, parte de la artesanía, que es la técnica isoseña, cómo forman la figura de la estrella guaraní, más que todo el cara pepo. Luego igual viene lo que es la parte de las bases, para que aquellos recién están aprendiendo a tejer, es el colocado de hilos, le estamos enseñando. Porque este tejido es bien profundo y lleva proceso igual para poder afinar y sacar la figura. Entonces ahora por el momento estamos haciendo la técnica, el colocado de hilo y un poco lo que es, más que todo indicarle cómo hacer las estrellas guaraní. ¿Cuánto tiempo va a durar ese taller de capacitación?
Estamos viniendo por 8 días, entonces va a terminar el próximo martes. Y durante esos días hasta el martes, ¿qué más van a aprender? Ahorita estamos con 3 técnicas que le estamos enseñando. El primero es la base, el colocado de hilo para los principiantes. Y el segundo estamos con el cara pepo, también el colocado de hilo y el diseño para formar el diseño. Luego tenemos el tercer módulo, lo que es el estilo Moisi, donde refleja más que todo formar las figuras de la naturaleza, como tenemos las plantas, los animales y todo lo que nos rodea la naturaleza. Eso refleja en el estilo Moisi. Bueno, profe, ¿por qué es importante que las mujeres guaraníes mejoren o perfeccionen el arte de la artesanía? ¿A qué les Aquí ayuda? en la comunidad de Chimeo hay grupos que ya hacen tejido, pero le falta un poquito lo que es la afinación, o más que todo la calidad de trabajo. Y también lo que es la parte de patrones, las medidas, ¿sí? Cuánto tiene que ser para un bocó, cuánto tiene que ser para un portafolio, cuánto tiene que ser para un portacelular. Esto le falta para dejar más que todo los modelos, las medidas. Y de ahí ya cada uno ya de acuerdo a su creatividad ya va mejorando. Como bien saben de que realmente el tema del tejido guaraní, la mayor parte nosotros habíamos hecho inicio de poder presentarnos con el fin de poder ayudar a nuestras hermanas, de poder tener un intercambio de experiencia. Lo otro es de que poder conseguir un mercado o tener un punto de venta referencial, y eso yo creo que lo vamos a lograr, de que realmente tengamos un punto referencial en el municipio de Villamonte, dentro en una de los mercados que existen, ¿no? Si bien sea en el mercado central o bien sea en el mercado campesino, pero tener un punto referencial. ¿Para qué? Para que las hermanas puedan tener su producto de las diferentes artesanías que realmente hacen, y poder tener, ¿no?, de que realmente visitantes que lleguen de paso o que también puedan visitar ellos en el punto referencial. Y eso es el sueño que siempre ellas tienen, de poder tener un punto referencial y de que ellas puedan vender su producto, y quienes sean ellas las que sea de la que hacen su trabajo, y que ellas mismas puedan vender, para saber, digamos, el tema de los precios, ¿no? Porque los precios muchas veces vienen o sacamos muchas veces en las diferentes ferias, y hay veces los precios, hay veces que no son, digamos, bien agradables para aquellas personas que vienen, lo compran y no le dan el valor, ¿no? Lo que queremos es de que realmente se le dé su valor, el sacrificio que ponen cada una de ellas, porque el trabajo es amplio, el trabajo es un sacrificio que ellas ponen su tiempo, y yo creo que no es dable, ¿no?, de que un bocó vaya y lo regalen, digamos, cada trabajo que ellos hacen. Lo que se quiere es de mejorar la economía con estos tejidos, con estos trabajos que ellos hacen, y que cada una de ellas pueda tener un ingreso económico, así sea pequeño, pero es un aporte más para el hogar. Eso es lo que realmente se necesita, y poder apoyar nosotros como autoridades, más que todo a las hermanas, a los hermanos artesanos.